García dirige el área de refrigerantes naturales de ingeniería de Intercon y Ricardo es responsable técnico comercial del proyecto Amolite, las plantas enfriadoras de amoníaco. Decir también que mañana en los talleres podréis ver pues tanto la planta Amolite como el montaje de tuberías Coolfit. También hay taller de equilibrado, de bombeo, en fin, que todo lo que estamos viendo ahora lo veremos también de una manera práctica mañana en los talleres. Muy bien, pues buenas tardes. Javier, mi nombre es Manuel y bueno, vamos a hablar sobre todo en esta primera parte de circuitos primarios dentro de sistemas de refrigeración indirecta, ¿vale? Bueno, cuando nos planteamos el diseño de una nueva instalación, como bien ya se ha comentado esta mañana, tenemos que enfocar el problema como un todo, es decir, intentar analizar el conjunto de la instalación para poder combinar los distintos sistemas y así poder rentabilizar la solución de cara al cliente de una forma más fácil y poder aprovechar tecnologías de generación de frío o de calor de forma simultánea. Por otro lado, en cuanto al uso de refrigerantes, no cabe decir más que cuanto más bajo sea el GWP, mejor va a ser la solución a medio y largo plazo, ya que al final el objetivo dentro de unos años será usar refrigerantes con un GWP lo más cercano a cero y por lo tanto cuanto más podamos aquí reducir su valor, más sentido va a tener la solución y más futuro, ¿vale? Tenemos que también contemplar sistemas de generación de energía como pueden ser fotovoltaica dentro de los proyectos a los que nos enfoquemos, ya que esto aumenta la rentabilidad de las soluciones. Y contar siempre con tecnología IoT que nos pueden permitir dar una mejor asesoría desde el fabricante ante eventuales problemas, reducir los costes de mantenimiento, ya que nos podemos enfrentar a los problemas conociendo qué es lo que está pasando y cómo los debemos de resolver, ¿vale? Y poder vincular diversas tecnologías que en un principio pueden no estar vinculadas, pero gracias al IoT podemos vincularlas entre sí y poder aumentar el conocimiento. Bueno, podemos tener, cuando hablamos de enfriadores para procesos de refrigeración, procesos industriales, podemos tener infinidad de tipos de montaje, tanto como instalación. Vamos a tener un circuito básico con una enfriadora alimentando directamente a la carga que queramos enfriar. Podemos tener un circuito primario con distintas cargas a capacidad variable y por lo tanto una necesidad de parcialización en la enfriadora. Podemos tener incluso varios circuitos, un circuito primario y un circuito secundario, donde el circuito primario tendrá un caudal constante según lo proyectado y el circuito secundario tenga un caudal variable en función del número de servicios que se encuentren funcionando y la capacidad térmica requerida. O incluso podemos tener que la carga, el caudal sea constante en unos servicios y en otros no. Podemos también tener la casuística en procesos más críticos donde proyectemos diversas enfriadoras atacando a un primario y luego diversos circuitos atacando al secundario, consiguiendo así una mayor redundancia en la instalación. Las ventajas que nos presenta el tener un circuito primario común para toda la instalación son, por un lado, la sostenibilidad, ya que la carga de refrigerante la recortamos enormemente, ya que se encuentra confinada al interior del equipo. Una seguridad y fiabilidad, ya que podemos tener mayor redundancia, mayor número de plantas operando en paralelo o mayor número de compresores funcionando en una misma planta. La instalación es mucho más rápida y la puesta en servicio, ya que la enfriadora viene configurada y preparada para satisfacer los requisitos y no tenemos que adaptarla a la instalación en sí. Nos permite también una monitorización, ya que está totalmente preparada para integrarla con nuevos sistemas de supervisión y por lo tanto ser una solución perfectamente preparada para nuevas tecnologías. Las características principales del circuito primario, pues tenemos un circuito hermético probado de fábrica con la mínima posibilidad de fuga.
Normalmente tenemos siempre un control de capacidad, ya sea por distintos números de compresores, etapas sobre un compresor, en el caso que estemos hablando de compresores semiherméticos, o variación de velocidad, ya estemos hablando de compresores semiherméticos o compresores de tornillo. Este tipo de máquinas pues, pueden estar preparadas para ser instaladas en intemperie, lo que nos facilita y abarata la instalación sin requerir salas de máquinas, o en casos concretos donde se requiere o se dispone de salas de máquinas, pues se pueden instalar en salas de máquinas con distintos tipos de configuraciones de condensadores integrados, ya sea centrífugo, que nos permite conducir al exterior y evacuar este calor, ¿vale? Disponemos normalmente de controles electrónicos parametrizables. Esto es un aspecto importante, ya que esto nos permite adaptar un mismo equipo a distintas tipologías de instalación, ¿vale? Ya tengamos uno o varios circuitos primarios, un secundario con bomba de velocidad constante, de velocidad variable, distintas configuraciones de recuperación de calor. Luego tenemos la opción de incluir bomba de primaria integrada en el equipo, lo que simplifica la instalación, ya que simplemente tenemos que enseñar el secundario, y opciones también de integrar recuperación de calor para otros procesos que existan en la misma instalación y así aumentar el rendimiento global de la instalación. Como refrigerante utilizado, bueno, pues como soluciones a muy largo plazo, soluciones por así decir eternas, tenemos propano y amoníaco como sistemas, como refrigerantes con un GWP mínimo, y por lo tanto van a ser posible su utilización siempre dentro de enfriador. Primero, un refrigerante inflamable, pero bueno, tenemos que cumplir una serie de medidas de seguridad para ello, y siempre estamos trabajando con el objetivo de minimizar la carga de refrigerante y con ello minimizar la posibilidad de riesgo, ¿vale? En el caso de amoníaco vamos en la misma línea, hacer equipos con la mínima carga de refrigerante, en este caso un refrigerante tóxico, el problema de la inflamabilidad no es igual, y buscamos reducir igualmente la carga con el objetivo de reducir la posibilidad de riesgo. Luego tenemos soluciones a medio y largo plazo como con HFO, con unos valores de GWP intermedios, como pueden ser 1, 2, 3, 4, ZYF, R32 y algunas soluciones. Todas estas son ligeramente inflamables, ¿vale? Pero al final el valor de GWP bajo va ligado muchas veces al valor de inflamabilidad, ¿vale? Luego soluciones con HFC, con valores ya de GWP normalmente por encima de 1500, que pueden ser 449, 134 o 503 en soluciones con GWP un poco inferior. Los tipos de construcciones, pues normalmente como una solución compacta enfocada a pequeñas aplicaciones intermedias o aplicaciones comerciales con potencia inferior a 50 kilovatios, normalmente un único circuito, como mucho dos, y luego tenemos soluciones de mayor potencia donde podemos llegar a casi al medio megavatio con múltiples circuitos en paralelo que operan contra un mismo circuito de glicol, ¿vale? Este tipo de enfriadora integra el cuadro de control, el grupo hidráulico y todo el circuito de frío. Se dividen en dos módulos integrados dentro del mismo equipo con el objetivo de crear una zona estanca donde se compartimenta todo el circuito de refrigeración y se confina una carga de refrigerante inflamable, y se montan elementos que están preparados para este refrigerante y que en este caso, por ejemplo, compresores son ATEX específicamente preparados para propano. Una ventilación continua de emergencia con ventiladores ATEX también para evacuar cualquier posibilidad de fuga, detectores de fuga, con el objetivo de, si nos encontramos ante la casuística de pueda haber una eventual fuga, hacer operar al equipo de forma segura sin poder generar ningún riesgo de explosión. En este caso, pues parando todo el funcionamiento del equipo, ventilando y señalizando mediante alarma que ahí se ha producido un fuga. La carga de refrigerante en este caso normalmente está por debajo de 5 kilos, ¿vale? Y incorporamos grupo hidráulico con distintas configuraciones de bomba simple, bomba de reserva
vaso de expansión normalmente también, filtro y válvulas de regulación. Ya en las potencias mayores, siguiendo la misma filosofía que antes, pero en otras potencias, y en este caso siempre con compresores semiherméticos, cuadro eléctrico también integrado, compartimento estanco para grupo hidráulico. Se plantean también distintas opciones de bombeo para el circuito primario, como puede ser bomba simple, bomba de reserva. Los componentes al igual son componentes ATE y preparados para R290, y también se integra la detección de fuga y control ante una eventual casuística de fuga. Los intercambiadores de placas, los evaporadores siguen siendo intercambiadores de placas, y también se montan economizadores para R290. En este caso, los economizadores son intercambiadores líquido-gas entre la salida de condensador y aspiración de compresores. El objetivo es aumentar el rendimiento, ¿vale?, del equipo, ya que el propano, debido a sus características, sus propiedades termodinámicas, si realizamos este intercambio de calor, aumentamos el rendimiento y con la misma potencia eléctrica absorbida damos mayor potencia frigorífica. Y en este caso de serie, el condensador es un condensador con un diámetro de tubo menor, y opcionalmente incluso condensadores de microcanal para reducir aún más la carga de refrigerante. ¿Qué temperaturas de impulsión habituales tenemos? 7 grados para climatización, entre 0 y 5 para salas de manipulación o procesos de fermentación, entre otros, por poner algún ejemplo. Menos 8 grados para refrigeración de sala de conservación a media temperatura, y podemos bajar hasta menos 25 grados para procesos concretos y normalmente en industria donde se requieren temperaturas enfriadas, ¿vale? Por lo tanto, cubrimos un rango de temperaturas muy amplio de producción de refrigeración con una enfriada. Si realizamos un comparativo entre refrigerantes, pues el propano tiene una ventaja muy buena: el rendimiento es superior a otros refrigerantes y la densidad es del orden de la mitad. Por lo tanto, conseguimos reducir ya simplemente la carga por el uso de este refrigerante, ¿vale? El límite práctico hay que tenerlo en cuenta cuando lo usamos, de 8 gramos por metro cúbico, y el rango de trabajo, pues podemos operar en aplicaciones de baja, de media o de alta temperatura, ¿vale? No hay problema en este sentido. Un tipo de diagrama típico para una enfriadora de procesos con compresores semiherméticos, pues tendríamos uno o varios compresores operando en paralelo, con separador de aspiración de aceite que nos inyecta el aceite directamente en los compresores, y el condensador con el aire ambiente. Tendríamos el intercambiador que hemos hablado antes, el economizador líquido-aspiración, que nos permite aumentar el recalentamiento. Aquí no es un problema con este refrigerante, ya que no sufre temperatura de descarga alta, y aumentamos de esta forma el rendimiento. Normalmente siempre se monta una válvula de expansión electrónica, ¿vale?, ya que es muy importante para poder adecuar en un rango amplio de funcionamiento de la máquina, y además para poderla hacer operar a carga parcial. En caso de enfriadores con recuperación de calor, pues normalmente se separa entre recuperación de calor parcial, donde solo se recupera el calor de la parte sensible a la descarga de los compresores. En este caso se coloca un intercambiador a la entrada del condensador, y a continuación todo el refrigerante pasa por el condensador, donde condensa y vuelve a la línea de líquido. En caso de realizar una condensación total, hay que recurrir a utilizar un calderín a la salida del condensador para, en este caso, poder condensar todo el refrigerante en el recuperador, y así la máquina puede dar toda la potencia de condensación en agua caliente, ¿vale? Como nuevos desarrollos aplicados a Chile, en los que están trabajando, pues por un lado el utilizar inverter en los compresores. Hay diversas tipologías de funcionamiento, unas tienen unas ventajas y otras. Por ejemplo, podemos tener varios circuitos, y en cada circuito tener varios compresores, y uno de ellos operando con un compresor inverter. Podemos tener también, como otra tipología de trabajo, un solo inverter en el compresor de ese circuito, y solo un compresor por circuito, ¿vale? Es decir, todos los compresores
con inverter y un compresor por circuito. O un inverter para todo el equipo. En este caso pues podemos tener 3 circuitos, cada uno 2 compresores y solo un circuito tener inverter. Aquí ya un poco hay que sopesar entre costes, prestaciones y potencia que le podemos sacar a los compresores. Como ventaja que tiene el incluir variador de frecuencia en compresores, pues al mismo compresor le sacamos mayor potencia porque lo hacemos trabajar a velocidades más altas, lo hacemos consumir mayor potencia dentro de los límites a los que está preparado el motor. La máquina se adapta en tiempo real según la operación en la que esté y siempre le podemos sacar la máxima potencia al compresor. Tenemos una mayor eficiencia media estacional, ¿vale? Ya que los funcionamientos a carga parcial son bastante más eficientes y tenemos un mejor control sobre la temperatura de producción de agua fría, ya que estamos controlando la temperatura de impulsión de una manera totalmente una continuidad en la producción de frío, ¿vale? Ya que todas las etapas van sincronizadas y hay una modulación proporcional entre una y otra gracias al variador de frecuencia. La recuperación de calor, como ya hemos hablado antes, pues nos permite producir simultáneamente frío y calor, ¿vale? Y a su vez el control de esta producción de agua caliente sanitaria pues se puede producir de varias maneras. En la casuística que he mostrado anteriormente en la diapositiva, controlamos la temperatura de impulsión de agua caliente mediante la variación de velocidad en los ventiladores del condensador, que son electrónicos, de tal manera que podemos regular la cantidad de potencia que recuperamos variando la velocidad de los ventiladores. O en configuraciones más complejas que nos he mostrado anteriormente, por ejemplo mediante válvulas de 3 vías, donde podemos regular el caudal que enviamos al condensador por aire y al recuperador de calor, ¿vale? Casos de aplicación, bueno, pues prácticamente en toda la industria donde tenemos enfriadoras hay procesos que requieren de calor. Aquí he puesto un par de ejemplos. El precalentamiento de ACS es un ejemplo típico donde normalmente en una industria ya hay calderas operando y se requiere de una potencia elevada. Bueno, pues con el precalentamiento lo que hacemos es que el agua de red entre primero a la recuperación de calor. Entonces conseguimos ya elevar la temperatura a unos 40 o 45 grados, de tal manera que la caldera solo opera para dar ese salto extra de potencia, pero no necesitamos calentar desde la temperatura de red, ¿vale? En este caso la amortización es muy rápida, ya que el sobrecoste de la enfriadora es pequeño y lo que hacemos es que las calderas trabajan a una carga parcial muy grande, por lo tanto el ahorro de combustible es bastante. Para calefacción es otra aplicación típica donde se usa, en este caso, por ejemplo, en un supermercado, pues en invierno vamos a tener una demanda de agua caliente para los servicios de climatización. En este caso, la enfriadora, si está suministrando agua fría a distintas vitrinas, cámaras o distintas aplicaciones que haya, puede estar al mismo tiempo suministrando agua caliente en paralelo con la instalación de climatización que haya. De esta manera, la bomba de calor que tengamos para suministrar ese agua caliente a la instalación de climatización pues estará operando a carga parcial, o si incluso si la enfriadora es capaz de dar toda la potencia puede estar apagada, ¿vale? Y esto a coste cero. Otro de los nuevos desarrollos aplicados a chiller, pues esto sobre todo en Europa ya se está empezando a usar mucho, y el poder disponer de un control del requerimiento de frío que está dando la enfriadora en tiempo real y ajustable, de tal manera que podamos hacerla operar en un rango de trabajo distinto según una señal externa. Por ejemplo, si tenemos una hora del día en el que la luz eléctrica es más cara o hay una falta de producción, poder controlar a qué temperatura queremos impulsar y con ello qué consumo vamos a tener, adaptándonos a esta optimización de costes en el conjunto, ¿vale? En este caso tenemos una señal 0,10 voltios, 420 mA o BMS, de tal manera que desplazamos la consigna de producción de agua fría en tiempo real y esto es controlable de forma externa, ¿vale? De esta manera podemos integrarnos a sistemas de producción con energía fotovoltaica, donde ya los sistemas integran esta salida en tensión, o incluso a red eléctrica
de tal manera que somos una carga controlable y por lo tanto podemos tener una serie de beneficios a la hora de pagar la factura, ¿vale? Esto en España ahora mismo no está tan al día, pero en otros países europeos sí. El free cooling, que en el caso, por ejemplo, de enfriadora donde la temperatura de impulsión no es muy baja, o en climas donde la temperatura ambiente es baja, tenemos muchas horas a lo largo del año en el que la temperatura exterior está por debajo de la temperatura a la que queremos producir este agua. Aquí lo que hacemos es colocar una serie de intercambiadores aire-agua en paralelo con el condensador principal, de tal manera que pasamos el agua por estas baterías cuando la temperatura exterior está por debajo de la temperatura de retorno del agua. Y el salto último de potencia, si se requiere, se lo da el circuito de frío, pero en este caso con los compresores modulando, ya que no se necesita el 100% de la potencia. Una aplicación típica donde esto se suele usar son centros de procesamiento de datos que operan todo el año con una gran carga térmica a una temperatura no muy baja y por lo tanto durante el invierno podemos extraer ese calor directamente con el aire ambiente usando el mismo circuito primario de refrigeración. Luego, cada vez más toda la electrónica nos permite tener una mejor conectividad y una serie de características que nos permiten mejorar el servicio. En este caso, por ejemplo, casi todas las máquinas ya disponen de una interfaz web propia que nos permite analizar en tiempo real el funcionamiento del equipo, analizar los parámetros de funcionamiento, modificarlos, tener gráficas en tiempo real de cómo está funcionando el equipo, un histórico de alarma de todo lo que ha pasado a la máquina o una actualización remota si se requiere por algún motivo. Y por último, estamos también trabajando mucho en la minimización de la carga de refrigerante con el objetivo principal de disminuir el riesgo en este tipo de equipos. Y uno de los cambios es el uso de baterías de microcanal que nos permite dividir la carga de refrigerante y alcanzar tasas de carga específica tan bajas como 50 o 70 gramos por kilovatio. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo. Si hay alguna pregunta. Va a continuar ahora Ricardo, pues si tenéis alguna pregunta, pues podéis hacerlo. Si no, continúa Ricardo, la hacemos al final. ¿Vale? ¿Quieres hacerlo ahí con el...? Buenas tardes a todos. Yo voy a hablar principalmente enfocándome principalmente en las plantas Amolite porque en los temas genéricos ya los han analizado. Esto yo creo que ya lo vieron en la mañana, tiene claro dónde estábamos, por dónde pasamos y ahora dónde hemos llegado, ya los chillers de amoníaco. Los tamaños van definidos un poco por los refrigerantes, buscando los refrigerantes, los pasos naturales que hemos tenido en cada construcción. Ya vamos llegando a los chillers de amoníaco, que ya vamos en los casi 1000 kilovatios en nuestras estructuras, que son chillers importantes. Nuestros chillers buscan principalmente la reducción de carga refrigerante, como lo dijo Manuel. Si comparamos un sistema tradicional con condensadores evaporativos, sala de máquinas y evaporadores, la cantidad de kilos de amoníaco son inmensas. Hoy en día con un sistema indirecto, un chiller de amoníaco, llegan a una carga de 70 gramos y eso hablamos que un chiller de 750 kilovatios tiene menos de 50 kilos de refrigerante. En otra época eso era un sueño. ¿Por qué el amoníaco? Es un refrigerante natural, es sostenible, tiene un mejor rendimiento energético, tiene un rendimiento termodinámico de entre un 10 y un 3% con respecto a todos los demás refrigerantes, cero potencial de agotamiento del ozono, cero potencial de global de GWP, entonces es un muy buen refrigerante. Manejándolo bien y teniendo unas buenas máquinas no debería dar. ¿Por qué lo elegimos?
Tiene excelentes propiedades termodinámicas, entonces con esto es un muy buen refrigerante. Tiene excelentes coeficientes de transferencia comparado con otros refrigerantes. Es un refrigerante que debemos siempre tener en cuenta. ¿Por qué llegamos a una tecnología de tan baja carga de refrigerante, 70 gramos por kilovatio, sistema de microcanal, tubería de acero inoxidable, intercambiadores de placas soldados en acero inoxidable, con enfriadores de aceite y tubos de acero inoxidable? Con esto logramos hacer que este equipo tenga una carga muy reducida y de grandes potencias, o sea, hasta los 750 kilovatios. Aquí tienen un ejemplo de una planta en Cataluña. Su sistema es muy parecido al tradicional, solo en compresores de tornillo, compresores semiherméticos de tornillo, por lo tanto no tenemos riesgo de fuga en el mismo compresor, fácil de instalar, plug and play, bastante simple para el instalador. Con las opciones de recuperación de calor en aceite y baterías. Los componentes principales: compresor, como había dicho, compresor semihermético, intercambiadores de placas soldados en acero inoxidable, válvulas de expansión electrónica, baterías de enfriamiento de aceite de acero inoxidable y microcanal. Todo este conjunto produce que tengamos esta baja carga en refrigerante. Los compresores, que es nuestro principal arma en lo que son chillers de amoníaco y chillers de grandes potencias: compresor de tornillo, semihermético, con un motor de aluminio con imanes permanentes para mejorar su eficiencia y un rotor de 5-7. ¿Sí? Ahora, también incluye bastantes componentes que en los compresores tradicionales van separados: filtro de aspiración incorporado, válvula de aspiración, válvula de descarga, filtro de aceite, visor de aceite y el flujómetro de aceite. Todos estos componentes ya van incorporados en el mismo compresor, lo que simplifica aún más el sistema. Los programas de mantención del compresor: primer cambio de rodamiento a las 60.000 horas. Promedio 9 años de trabajo continuo. Los mantenimientos anteriores son análisis y limpieza y revisiones. ¿Por qué elegimos como nuestra máquina de mayor potencia el amoníaco? Por el CRP más alto dentro de los refrigerantes, comparándolo con el R290 o el R152. Estamos alrededor del 4,5. Los tamaños. Tenemos potencias de los 250 kilovatios con un compresor hasta los 720, 730 kilovatios con dos compresores, dos circuitos. Dos circuitos significan dos cargas absolutamente independientes de refrigerante, lo que nos garantiza una mayor fiabilidad. Las dimensiones: se consideró que la dimensión mayor de esta máquina debía ser la de un contenedor, o sea, fácil transporte, y con la baja carga cumplimos con la norma de transporte y las máquinas pueden ir cargadas desde fábrica. Y eso es lo que les decía, todos los modelos pueden ir dentro de un contenedor. Ahora, en los rangos de funcionamiento tradicionales de nuestra máquina pueden funcionar hasta 47 grados ambiente, desde 0 grados a menos 30 grados de evaporación, con una pequeña reducción de las revoluciones en la zona de mayor temperatura y mayor evaporación. Pero tiene un rango bastante amplio de funcionamiento, considerando que a mayor temperatura funcionan sin economizador los tornillos y las plantas específicas de baja funcionan con economizador para mejorar su eficiencia. Los modelos, estamos partimos en los 120 caballos y llegamos a los dos compresores de 180. Potencias de los 237 hasta los 713 en media temperatura, y de los 116 a los 345 aproximadamente en baja temperatura. Eso es menos 25, menos 19 y la media temperatura menos 8, menos 2. Ahora, tenemos una gama que tenemos un solo modelo, que es un compresor específico para clima de 712, que tiene una potencia de 600 kilovatios,
que la diferencia con el compresor tradicional, que incluye su separador de aceite y todos los demás componentes. Esta gama se va a ir ampliando con el tiempo. Esperamos que ya tengamos disponible pronto el resto de compresores y cumplir con todas las potencias que se necesitan en el mercado. Eso es nuestra proyección en esta gama de AMOLED. Espero que haya quedado. Y algunos modelos que están fuera de catálogo, pero que es cosa de decirnos qué potencias necesitan, y ya estamos dentro de las potencias que se llegaron a necesitar. Una consulta. Gracias, Ricardo.